En el silencio soporífero de los Balcanes se eleva una sombra, imponente y olvidada, desafiando el tiempo y la razón. El monumento Buzluca, un coloso de hormigón y vidrio, es un sombrío testimonio de una era comunista que se hizo añicos bajo el peso de sus propias ilusiones. Pero para los habitantes de los pueblos vecinos, este lugar no es solo un símbolo de un pasado lejano. Es una maldición viviente que arrebata la cordura a cualquiera que se atreva a acercarse a ella. Cuando cae la noche, nadie se atreve a escalar la montaña, temiendo no solo los ecos del pasado, sino también las fuerzas que habitan su estructura en decadencia. Y lo que no saben es que, en su interior, la historia se entrelaza con lo sobrenatural, esperando la llegada de quienes se atrevan a desentrañarla. Elena, una periodista de investigación de espíritu inquieto, siente la atracción irresistible de los lugares abandonados, como si entre sus paredes guardaran secretos que claman por ser revelados. Desde pequeña, la historia de Buzluca la había intrigado. Las narraciones de desapariciones inexplicables de exploradores urbanos que se atrevieron a cruzar sus puertas la dejaron inquieta. Ahora, al escuchar una vez más sobre estas leyendas y la advertencia de los lugareños de que la montaña está maldita, una llama de determinación se enciende dentro de ella. Haciendo caso omiso de las advertencias y miradas sospechosas, Elena decide que se convertirá en la voz de aquellos que han sido silenciados, dispuesta a documentar la verdad que se esconde en las sombras. Junto a Elena, dos compañeros se unen a su misión. Petar, su camarógrafo escéptico y pragmático, que cree que todo tiene una explicación lógica, y Yana, una médium sensible a las energías del lugar, atraída por el aura mística que emana del monumento. Juntos suben la montaña. Cada paso resuena en la acera de piedra irregular, mientras el cielo se vuelve de un color naranja crepuscular, dando paso a una oscuridad abrumadora. El aire se vuelve más denso y la atmósfera parece vibrar con palpable anticipación, como si el propio monumento estuviera alerta a tu llegada. Tan pronto como cruzan la entrada a Buzluca, los envuelve un frío cortante. El olor metálico del hierro oxidado es casi insoportable, y los grafitis en las paredes, que parecen marcas de garras, parecen contar historias de dolor y desesperación. A cada paso que dan, el eco de sus propios movimientos es respondido por un silencio inquietante, como si algo o alguien los estuviera observando. La sensación de ser meros intrusos en este espacio sagrado y profano se intensifica, y la tensión en el aire es casi tangible. Pronto las señales de que algo no está bien se hacen evidentes. Puertas que se cierran solas, un viento susurrante que parece llevar voces en un idioma olvidado y sombras que bailan en las paredes desafiando la lógica y la razón. Yana, a medida que se vuelve más consciente de la energía del lugar, entra en un profundo trance. Sus dedos se mueven rápidamente, dibujando extraños símbolos en las paredes mientras murmura los nombres de las personas desaparecidas. El grupo observa, alarmado y fascinado, cómo la atmósfera que los rodea se vuelve cada vez más opresiva. Elena había leído una vez sobre la historia del monumento, sobre cómo la leyenda afirmaba que fue erigido sobre una antigua necrópolis, un lugar de rituales sangrientos que buscaban otorgar al régimen poder absoluto. Esta conexión con el pasado la perseguía. En su juventud había perdido a una amiga en circunstancias misteriosas, y esa pérdida la moldeó de maneras que aún no entendía del todo. El deseo de comprender lo inexplicable y tal vez encontrar respuestas a sus propias preguntas la impulsó hacia adelante, incluso cuando la razón intentó detenerla. Mientras explora los niveles inferiores del monumento, Elena se encuentra con una sala oculta, donde los huesos humanos están dispuestos de forma ritual, formando círculos macabros. El suelo, cubierto de un líquido negro y viscoso que parece palpitar con vida propia.
refleja la luz de las linternas, creando una danza oscura. Los gritos, que alguna vez fueron solo ecos distantes, ahora se convierten en sonidos reales e implacables, que llenan el espacio de un terror palpable. Y luego, como si el suelo mismo se hubiera abierto, Ivo desapareció en la oscuridad, dejando a Elena y Jana en estado de pánico. Cuando finalmente lo encuentran nuevamente, Ivo está apoyado contra una pared, inmóvil. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora completamente negros, como si una sombra lo hubiera consumido desde adentro. Susurra, repitiendo con una voz que no suena como la suya: «Ya vienen, tienen hambre». Este momento se convierte en un parteaguas. A partir de ahí, Elena se da cuenta de que el monumento no es solo una ruina, es un portal, un vínculo entre lo que fue y lo que aún puede ser, un lugar donde los horrores del pasado se entrelazan con el presente de maneras que desafían la comprensión. El aire se vuelve más pesado y la noche se prolonga, mientras figuras esqueléticas comienzan a emerger de las sombras, con sus rostros torcidos en expresiones de dolor eterno. La presencia de estas entidades se vuelve cada vez más opresiva, gritando, pidiendo ayuda, pero también arrastrando a los vivos hacia ellas. Cada elección que hace Elena tiene un precio, y cada decisión la acerca a un abismo desconocido, donde el monumento se alimenta de sus miedos más profundos. Pero cuando cae la noche, sucede algo inexplicable. Las sombras danzaban en las paredes del monumento Buzludza, como si la estructura misma estuviera viva, pulsando con una energía que desafiaba la lógica. Cada susurro del viento parecía llevar fragmentos de historias no contadas, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que con cada momento se estaban profundizando en un abismo de misterios y horrores. El pánico en Jana era palpable. Ella se retorcía tratando de comprender la energía que la rodeaba, mientras Ivo, ahora poseído por algo que no podían ver, balbuceaba palabras sin sentido, pero que resonaban con un peso insoportable. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Petar, con los ojos muy abiertos por el miedo. Siempre había sido el más racional del grupo, y ver que su confianza flaqueaba solo aumentaba la sensación de perdición inminente. Elena, sin embargo, no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el pánico. Algo la mantuvo allí, una fuerza que la atrajo hacia el interior del monumento, como si las paredes quisieran contarle oscuras verdades. «Espera», dijo Elena, tratando de mantener la voz tranquila. «Necesitamos entender lo que está pasando. Si nos vamos ahora, nunca lo sabremos». Miró a Jana a los ojos, buscando una señal de que el médium todavía estaba presente, aún capaz de conectarse con la realidad. «Jana, ¿puedes sentir algo? ¿Alguna dirección a seguir?» Jana, todavía en trance, empezó a negar con la cabeza. «No, no es seguro», murmuró. Su voz era un eco distante. «Pero ellos nos necesitan», gritan pidiendo ayuda. Los ojos de Jana se volvieron profundos y oscuros, como si un abismo la consumiera. «El pasado está surgiendo y nosotros somos parte de él». El grupo vaciló. La tensión entre ellos crecía. Ivo, de ojos negros, comenzó a avanzar hacia una puerta que se abría lentamente, como invitando a los tres a entrar en un dominio nuevo y desconocido. Petar, con la razón aún luchando por prevalecer, agarró a Ivo del brazo. «¡Detener! No sabes lo que estás haciendo». Pero Ivo no respondió. Su cuerpo se movía como si fuera un títere manipulado por hilos invisibles. Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió intervenir. «Ivo, escucha. ¿Sigues con nosotros? Lucha contra ello». Ella se acercó buscando penetrar la niebla que envolvía su mente y su cuerpo. Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Ivo, pero rápidamente fue cubierto por un manto de desesperación. «Están aquí», susurró. «¿Qué quieren de nosotros?». El miedo en su voz era genuino, y Elena sintió que su corazón se aceleraba.
El monumento se estaba convirtiendo en un laberinto de horrores, y el tiempo parecía alargarse, convirtiéndose cada segundo en una eternidad. Petar, en un momento de desesperación, sacó una linterna y comenzó a iluminar los rincones oscuros de la habitación, esperando encontrar alguna pista, alguna salida. Pero lo que encontró no hizo más que aumentar la inquietud. Símbolos macabros tallados en las paredes, imágenes distorsionadas de rostros que parecían gritar en silencio. Esto es una invocación, murmuró, su mente trabajando frenéticamente. Es posible que alguien o algo haya sido llamado aquí. ¿Qué pasa si no están simplemente pidiendo ayuda a gritos?, interrumpió Yana, su voz ahora más clara, pero llena de profundo miedo. ¿Qué pasa si quieren involucrarnos en esto para unirme a ellos? El pánico iba en aumento y la idea de que fueran meros instrumentos de un antiguo ritual se convirtió en una posibilidad aterradora. El ambiente a su alrededor se volvió cada vez más opresivo, como si el propio monumento fuera consciente de su presencia y quisiera devorarlos. Las figuras esqueléticas comenzaron a materializarse más claramente en las sombras. Sus ojos vacíos observaban, evaluaban. Cada movimiento de Elena y los demás fue monitoreado. Cada respiración resonó como una llamada a la acción. Necesitamos un plan, dijo Elena con voz firme, pero la determinación se vio empañada por el miedo creciente. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Yana, ¿puedes intentar conectarte con ellos? ¿Descubrir lo que quieren? Yana cerró los ojos y respiró hondo mientras se concentraba. En un momento, un aura de calma la envolvió y comenzó a murmurar palabras incomprensibles, dibujando nuevamente los símbolos en las paredes. Ellos están atrapados, dijo, su voz ahora más firme. Algo los mantiene aquí. Es un ciclo. Necesitan liberación. Elena frunció el ceño, su mente corriendo con la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudieran ayudar a aquellos atrapados en ese limbo. ¿Cómo podemos liberarlos? ¿Qué debemos hacer? No lo sé, respondió Yana. Su expresión era una mezcla de dolor y esperanza. Pero pueden pedir sacrificios, algo que represente lo que han perdido. El horror de la idea se apoderó del grupo. Un pesado silencio los envolvió. Estaban a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Un juego de sombras y luces que los conectaría con el pasado de maneras que nunca podrían imaginar. Cuando la realidad comenzó a desvanecerse a su alrededor, Elena se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Las figuras comenzaron a acercarse y sus formas distorsionadas revelaron los rostros de personas que reconocía por las historias que había escuchado. Fueron los que desaparecieron, los que nunca fueron encontrados, y ahora estaban frente a ella, buscando un vínculo que pudiera liberarlos o condenarlos a permanecer allí para siempre. Las tensiones aumentaron y el grupo se encontró en un punto muerto. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para desentrañar los misterios de Buzlutza? Las opciones antes disponibles ahora parecían escasas y una presión cada vez mayor por parte de las entidades los rodeaba, como si estuvieran esperando la decisión final. Elena miró los rostros de sus amigas, buscando algún atisbo de esperanza, pero la oscuridad que las rodeaba era implacable. El monumento no era solo un lugar de recuerdos, era un campo de batalla donde el pasado y el presente chocaban violentamente. Y con cada momento que pasaba, la línea entre lo real y lo sobrenatural se hacía más delgada. ¿Estamos preparados para afrontar esto?, preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. El silencio respondió, pero era el silencio de algo que no quería ser desafiado. Entonces, a medida que las sombras se acercaban, Elena se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar y que las decisiones que tomaran ahora moldearían no solo su destino, sino el de todo lo que representaba el monumento. La narrativa se iba desarrollando y ellos eran los protagonistas de un cuento
que no solo exploraba los límites de la razón, sino también los abismos del alma. La decisión estaba en sus manos, y el tiempo se convirtió en un enemigo implacable a medida que la noche se hacía más profunda, sacando a la luz los secretos que llevaban décadas esperando ser revelados. La tensión en el aire se volvió casi palpable, mientras Elena, Jana y Petar se preparaban para la elección que daría forma a sus destinos. Las sombras, danzantes y seductoras, parecían susurrar promesas de verdades ocultas, pero se desconocía el precio a pagar. Ivo, todavía dominado por fuerzas que no podía entender, observaba la escena con la mirada perdida, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Necesitamos decidir ahora», dijo Petar con la voz temblorosa. La luz de la linterna que sostenía parpadeaba, proyectando extrañas sombras en las paredes. Si no hacemos nada, ¿qué pasará con Ivo y con nosotros mismos? La urgencia de sus palabras resonó, pero la duda ya se había instalado en sus corazones. Jana, todavía en un estado de trance, pareció escuchar algo que los demás no pudieron. «Quieren que nos unamos a ellos», murmuró. «¿Pero qué significa eso? ¿Qué deberíamos dar a cambio?» Su expresión, una mezcla de miedo y determinación, hizo que Elena se preguntara hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Qué significó realmente sacrificar algo por aquellos atrapados en el limbo de los monumentos? «La liberación no es simple», susurró Elena, con la mirada fija en las figuras esqueléticas que se volvían más claras por momentos. «Tal vez necesitemos dar algo que represente quiénes somos, algo que simbolice nuestro dolor y arrepentimiento, pero podría consumirnos». En ese momento, una oleada de recuerdos invadió la mente de Elena. Recordó su pasado, las pérdidas que la moldearon, la muerte de su hermana, el peso de la culpa que cargaba por no poder salvarla en un accidente. La idea de sacrificar algo tan profundo la derribó. ¿Qué pasa si ese sacrificio significa renunciar a quienes somos? Se cuestionó a sí misma. La cordura comenzaba a tambalear al límite. Las figuras circundantes parecieron acercarse, sus voces distorsionadas resonaban en la mente de Elena. «Ayúdanos, libéranos», gritaban, y cada palabra parecía corroer la razón de la joven. Era como si el monumento se alimentara de sus recuerdos, revelando secretos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Petar, al notar la transformación de Elena, se volvió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Lo que está sucediendo?» La preocupación en su voz era evidente, pero también estaba luchando con sus propias sombras. Su pasado no fue menos tumultuoso. Los recuerdos de un padre ausente, promesas incumplidas y un hogar roto comenzaron a aflorar, lo que le hizo cuestionar su propia cordura. «Yo no lo sé», respondió Elena. Las palabras salieron entrecortadas. «Es como si quisieran que miremos nuestras heridas, como si nos viéramos obligados a afrontar todo lo que hemos intentado olvidar». Jana, aún en contacto con la presencia de las entidades, abrió los ojos y fijó su mirada en Ivo. «Él está en peligro. Necesitamos actuar, pero no podemos perder la esencia de quiénes somos». Su voz era una mezcla de claridad y desesperación, como si se diera cuenta de que la línea entre ayudar y sacrificar se estaba desdibujando. ¿Y si lo que necesitamos sacrificar no es físico, sino emocional?, sugirió Petar, la idea tomando forma en su mente. ¿Qué pasa si tenemos que afrontar nuestros traumas, nuestro dolor, para liberarlos? Los ojos de Jana brillaron con una repentina comprensión. Tal vez sea eso. Están atrapados por su propio dolor, y si podemos liberarlos, tal vez podamos liberarnos nosotros mismos. Elena vaciló. «¿Pero cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos lidiar con todo esto?» La presión iba en aumento, y el monumento parecía cerrarse a su alrededor, como si fuera consciente de la decisión que se avecinaba. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando un vórtice que las arrastró cada vez más hacia el centro del conflicto. «Compartamos nuestras historias», dijo Jana, con una determinación cada vez mayor en su voz.
Esa podría ser la clave. Necesitamos revelar quiénes somos, qué nos duele, para que puedan entender que no están solos, que ya no son solo sombras. La idea estaba ahí, pero la ejecución parecía aterradora. Elena miró a sus amigas, cada una luchando contra sus propios demonios. Si vamos a hacer esto, necesitamos estar juntos. No podemos perdernos. Petar asintió e Ivo, incluso en trance, pareció escuchar. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, como si la propia estructura del monumento reaccionara a la decisión que estaban tomando. Un eco distante de risas y lamentos llenó el espacio, y el grupo sintió que la presión aumentaba. «Yo puedo empezar», dijo Petar con la voz temblorosa. Respiró hondo, cerró los ojos y empezó a hablar de su pasado. La ausencia del padre, las promesas incumplidas, el constante sentimiento de abandono. Las palabras fluían como un río y con cada confesión sentía que le quitaban un peso de encima. Las sombras a su alrededor parecieron vacilar, como si estuvieran escuchando. Yana la siguió con voz suave y firme. Ella compartió sobre su infancia, las visiones que la perseguían, los miedos que la rodeaban. Cada palabra que decía parecía hacer brillar una luz en las sombras, y Elena podía sentir un cambio en la atmósfera. Finalmente llegó el turno de Ivo. Su expresión, previamente en blanco, comenzó a transformarse. Comenzó a balbucear sobre sus propios miedos, sus inseguridades, y mientras hablaba, la extraña presencia que lo dominaba parecía flaquear. Las sombras vacilaron, como si se enfrentaran a algo que no podían entender. «Perdí a mi hermana», dijo Elena, con la voz quebrada. «No hice nada cuando ella más me necesitaba. La culpa me consume y no sé si podré perdonarme». Las lágrimas corrieron por su rostro y el peso del dolor que llevaba finalmente comenzó a disiparse. En ese momento sucedió algo inesperado. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse más intensamente y una luz suave comenzó a emanar del centro del monumento. Las figuras esqueléticas, que antes parecían amenazadoras, ahora se volvieron más claras y sus rostros revelaban expresiones de alivio y gratitud. ¿Qué está pasando?», preguntó Petar con voz llena de confusión. Pero en el fondo todos sabían que algo había cambiado. Las entidades que antes estaban tan ansiosas por retenerlos, ahora parecían liberarse, como si el poder de sus historias y su dolor hubieran roto las cadenas que los ataban. Pero, en el momento en que la luz empezaba a intensificarse, una nueva sombra, más densa y amenazadora, apareció al fondo de la habitación. Era una figura que no esperaban ver, un rostro familiar que los dejó paralizados. Era la hermana de Elena, pero no como ella la recordaba. Era una versión oscura y distorsionada de sí misma, como si el monumento le hubiera devuelto no solo sus recuerdos, sino también un eco distorsionado de lo que se había perdido. «No puedes huir de mí», susurró la figura, y la voz resonó con un eco de dolor y resentimiento. «Me abandonaste y ahora te toca a ti pagar». El corazón de Elena se aceleró y su cordura comenzó a perderse. Se dio cuenta de que el monumento no era solo un lugar de recuerdos. Era un espejo que reflejaba sus mayores debilidades y miedos. La batalla no era solo para liberar a las almas perdidas, sino también para enfrentarse a los mismos fantasmas que la perseguían. A medida que la figura se acercaba, el grupo se encontró en un nuevo conflicto. Una lucha no solo contra las sombras del pasado, sino también contra la esencia misma de quienes eran. Elena se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar. El monumento tenía mucho más que revelar y tendrían que enfrentarse no solo a lo que acechaba en las sombras, sino también a lo que vivía dentro de ellas. Ahora la verdadera batalla por la libertad apenas comenzaba, y cada uno de ellos tendría que enfrentar sus propias verdades si quería escapar del laberinto de horrores que era el monumento Buzlutsa. Las sombras danzaban alrededor del grupo.
Cada movimiento parecía desplegar una nueva capa de misterio y peligro. La figura distorsionada de la hermana de Elena se acercó y el aire se volvió más pesado, como si un manto de desesperación hubiera caído sobre ellos. Los ecos de risas y susurros se hicieron cada vez más fuertes, mezclándose con el sonido de corazones acelerados. «No puedes dejarme otra vez», susurró la figura. Su voz era una combinación de dolor e ira. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la oscuridad la estuviera consumiendo, absorbiendo cada resto de esperanza que aún quedaba en su ser. La culpa que había cargado durante muchos años se materializó ante ella y el peso de la realidad la golpeó como un golpe. Jana, sintiendo la creciente tensión, dio un paso adelante. «Elena, no la escuches. Ella no es tu hermana, es una sombra de tus recuerdos. Necesitas recordar lo que realmente pasó». La determinación en la voz de Jana era palpable, pero la presencia de la figura encarnaba todo lo que Elena temía. ¿Cómo podría ignorar el dolor que había causado? La culpa se apoderó de ella y fue como si su propia sombra se estuviera alimentando de ella. Petar, al lado de Jana, miró a Elena. Su expresión mezclaba preocupación y compasión. «Elena, no estás sola. Todos tenemos nuestros propios fantasmas. Juntos podemos afrontar esto». Pero la fuerza de sus palabras pareció disiparse ante la imagen distorsionada que avanzaba lentamente. Cada paso resonaba como un recordatorio del dolor que cargaba la joven. «Déjalo, no puedes dejarte llevar». La voz de Ivo, antes apagada, ahora sonaba con nueva energía. Parecía estar despertando. La niebla que lo había envuelto comenzaba a disiparse. «Elena, eres más fuerte de lo que crees. No abandonaste a nadie. Hiciste lo que pudiste. Enfrenta tu miedo». La figura de la hermana de Elena vaciló, como si las palabras de Ivo hubieran cortado un hilo invisible que la mantenía cautiva. Pero la sombra no retrocedió. Al contrario, su mirada se hizo más penetrante y avanzó con renovada intensidad. «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora te toca a ti sentir el dolor que yo sentí». Elena podía sentir su corazón acelerarse y la lucha interna intensificarse. Cada palabra de la figura la golpeó como un golpe, y la necesidad de defenderse del dolor de la pérdida la hizo dudar. ¿Qué era más importante? ¿Enfrentar tus miedos o sucumbir a la culpa? «No dejes que ella te controle». Jana gritó y, en ese instante, la presencia de su amiga se convirtió en un faro en medio de la tormenta emocional. Elena respiró hondo, como si intentara reunir todas las fuerzas que le quedaban. «Tú no eres ella», gritó Elena. Su voz resonó en el espacio oscuro. «Tú no eres la razón por la que me siento culpable. Hice lo que pude y no puedo seguir con esto para siempre». Las palabras parecieron resonar en las paredes del monumento y las sombras vacilaron, como si fueran empujadas hacia atrás por una fuerza invisible. Pero la figura no estaba dispuesta a darse por vencida. «No puedes liberarte de mí, Elena. Soy parte de ti, y si no me enfrentas, nunca encontrarás la verdadera paz». La declaración resonó, y la tensión en el aire aumentó, como si la propia estructura del monumento se estuviera preparando para el colapso. Petar, al darse cuenta de la fragilidad de la situación, se volvió hacia Ivo. «Necesitamos algo más. Las historias que compartimos no fueron suficientes. Necesitamos unirnos, no solo con palabras, sino con acciones». El grupo, ahora en un callejón sin salida, sintió que se le acababa el tiempo. «¿Qué pasa si la respuesta está dentro de nosotros mismos?», sugirió Jana, su voz con un nuevo tono de esperanza. «¿Qué pasaría si, al mirar nuestras propias sombras, no solo pudiéramos liberar a las almas perdidas, sino también a nosotros mismos? Necesitamos enfrentar no solo nuestros traumas, sino también aceptar quiénes somos, incluso con nuestras debilidades». Ivo asintió. La determinación en sus ojos ahora era más fuerte. «Hagamos esto juntos, no estaremos solos. ¿Qué tenemos que perder, además de nuestras cargas?». Al escuchar las palabras de Ivo,
Elena sintió que un calor se extendía por todo su cuerpo. Era como si el apoyo de los amigos formara una barrera contra la oscuridad. El monumento, en respuesta, empezó a vibrar, como reconociendo la fuerza colectiva que se estaba formando entre ellos. Entonces, unámonos, declaró Petar con voz firme. Afrontemos nuestras sombras, no solo para liberar a los que están atrapados, sino también para liberarnos nosotros mismos. Con la decisión tomada, se alinearon formando un círculo alrededor de la figura distorsionada. Elena, Yana, Petar e Ivo se miraron, sintiendo cada uno la presión de la responsabilidad y el dolor, pero también una nueva esperanza que empezaba a tomar forma. Ahora compartamos no solo nuestras historias, sino también nuestras verdades, dijo Yana, y la determinación en su voz resonó en el espacio. Aceptemos quienes somos, incluso con nuestros errores. Solo entonces podremos romper las cadenas que nos atan. Elena empezó a hablar de nuevo, esta vez no solo de su dolor, sino también de las lecciones que había aprendido. Yo soy más que la culpa. Soy alguien que ama, que comete errores, pero que quiere hacer lo correcto. No soy perfecto, pero soy real, y eso es suficiente. La figura de la hermana vaciló. Sus rasgos distorsionados comenzaron a suavizarse a medida que la luz en el centro del monumento se intensificaba. Petar lo siguió, compartiendo sus debilidades, sus frustraciones y su aceptación de que no tenía todas las respuestas. Yana hizo lo propio, dejando al descubierto sus inseguridades y miedos, pero también su fortaleza para afrontarlos. Ivo finalmente se presentó y sus palabras fueron un eco de vulnerabilidad y coraje. Soy alguien que busca comprensión y conexión. Estoy aquí y no tengo miedo de mostrar quién soy. Mientras cada uno de ellos compartía, la luz en el centro del monumento comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. Las sombras circundantes, antes amenazantes, ahora parecían vacilar, como si estuvieran siendo deshechas por la verdad que surgía del corazón del grupo. Pero la figura de la hermana de Elena no se disipó. En cambio, la sombra comenzó a retorcerse de manera agonizante, su forma distorsionándose en un reflejo de su propia desesperación. No puedes ignorarme, nunca podrás olvidarme. Entonces el grupo se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. La oscuridad no cedió fácilmente y la figura siguió acercándose, más furiosa que nunca. La luz que emanaba de sus verdades era poderosa, pero no suficiente para desmantelar la sombra que se alimentaba del miedo y la culpa. «Necesitamos profundizar más», exclamó Yana con la voz llena de urgencia. «Necesitamos confrontar no solo los recuerdos, sino también el dolor que está arraigado en ellos. La única manera de liberarnos es enfrentar la oscuridad que vive dentro de nosotros». Con eso, cada uno de ellos comenzó a explorar sus emociones más profundas, revelando no solo sus heridas, sino también las esperanzas y sueños que habían albergado. Fue una danza delicada entre luces y sombras, y el monumento pareció responder, palpitando con la intensidad de sus emociones. La figura de la hermana de Elena, ahora agitada, comenzó a desvanecerse entre la creciente luz, pero aún así, su mirada feroz mantenía la determinación de no rendirse. «No puedes escapar de mí», pero el grupo, unido en su vulnerabilidad, empezó a sentir que la fuerza de sus verdades podría ser la clave para ganar la batalla. Con un grito colectivo, se unieron en un solo propósito, no solo liberar a las almas perdidas, sino también enfrentar lo que había sido enterrado en sus propios corazones. La luz empezó a expandirse y la tensión en el aire se intensificó. El monumento tembló con la fuerza de la batalla emocional que se desarrollaba. Cada uno de ellos sintió que la presión aumentaba, pero la determinación en sus corazones se hizo más fuerte. A medida que la figura de la hermana de Elena se acercaba, la joven finalmente se dio cuenta de que la única forma de vencer era enfrentar su propio dolor, no como una carga, sino como parte de quien era.
«Ya no te tengo miedo», Elena gritó. «Eres parte de mí y no dejaré que controles mi vida». La luz central explotó con un brillo cegador y las sombras comenzaron a disiparse, pero la lucha aún no había terminado. El grupo estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla por la libertad apenas comenzaba y que sus historias, las sombras, danzaban alrededor del grupo, y cada movimiento parecía desplegar una nueva capa de misterio y peligro. La figura distorsionada de la hermana de Elena se acercó y el aire se volvió más pesado, como si un manto de desesperación hubiera caído sobre ellos. Los ecos de risas y susurros se hicieron cada vez más fuertes, mezclándose con el sonido de corazones acelerados. «No puedes dejarme otra vez», susurró la figura. Su voz era una combinación de dolor e ira. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la oscuridad la estuviera consumiendo, absorbiendo cada resto de esperanza que aún quedaba en su ser. La culpa que había cargado durante muchos años se materializó ante ella, y el peso de la realidad la golpeó como un golpe. Jana, sintiendo la creciente tensión, dio un paso adelante. «Elena, no la escuches. Ella no es tu hermana. Es una sombra de tus recuerdos. Necesitas recordar lo que realmente pasó». La determinación en la voz de Jana era palpable, pero la presencia de la figura encarnaba todo lo que Elena temía. ¿Cómo podría ignorar el dolor que había causado? La culpa se apoderó de ella y fue como si su propia sombra se estuviera alimentando de ella. Petar, al lado de Jana, miró a Elena. Su expresión mezclaba preocupación y compasión. «Elena, no estás sola. Todos tenemos nuestros propios fantasmas. Juntos podemos afrontar esto». Pero la fuerza de sus palabras pareció disiparse ante la imagen distorsionada que avanzaba lentamente. Cada paso resonaba como un recordatorio del dolor que cargaba la joven. «Déjalo. No puedes dejarte llevar». La voz de Ivo, antes apagada, ahora sonaba con nueva energía. Parecía estar despertando. La niebla que lo había envuelto comenzaba a disiparse. «Elena, eres más fuerte de lo que crees. No abandonaste a nadie. Hiciste lo que pudiste. Enfrenta tu miedo». La figura de la hermana de Elena vaciló, como si las palabras de Ivo hubieran cortado un hilo invisible que la mantenía cautiva. Pero la sombra no retrocedió. Al contrario, su mirada se hizo más penetrante y avanzó con renovada intensidad. «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora te toca a ti sentir el dolor que yo sentí». Elena podía sentir su corazón acelerarse y la lucha interna intensificarse. Cada palabra de la figura la golpeó como un golpe, y la necesidad de defenderse del dolor de la pérdida la hizo dudar. ¿Qué era más importante? ¿Enfrentar tus miedos o sucumbir a la culpa? «No dejes que ella te controle», Jana gritó, y en ese instante la presencia de su amiga se convirtió en un faro en medio de la tormenta emocional. Elena respiró hondo, como si intentara reunir todas las fuerzas que le quedaban. «Tú no eres ella», gritó Elena. Su voz resonó en el espacio oscuro. «Tú no eres la razón por la que me siento culpable. Hice lo que pude y no puedo seguir con esto para siempre». Las palabras parecieron resonar en las paredes del monumento y las sombras vacilaron, como si fueran empujadas hacia atrás por una fuerza invisible. Pero la figura no estaba dispuesta a darse por vencida. «No puedes liberarte de mí, Elena. Soy parte de ti. Y si no me enfrentas, nunca encontrarás la verdadera paz». La declaración resonó y la tensión en el aire aumentó, como si la propia estructura del monumento se estuviera preparando para el colapso. Petar, al darse cuenta de la fragilidad de la situación, se volvió hacia Ivo. «Necesitamos algo más. Las historias que compartimos no fueron suficientes. Necesitamos unirnos, no solo con palabras, sino con acciones». El grupo, ahora en un punto muerto, sintió que se le acababa el tiempo. «¿Qué pasa si la respuesta está dentro de nosotros mismos?», sugirió Jana, su voz con un nuevo tono de esperanza.
¿Qué pasaría si, al mirar nuestras propias sombras, no solo pudiéramos liberar a las almas perdidas, sino también a nosotros mismos? Necesitamos enfrentar no solo nuestros traumas, sino también aceptar quiénes somos, incluso con nuestras debilidades. Ivo asintió. La determinación en sus ojos ahora era más fuerte. Hagamos esto juntos. No estaremos solos. ¿Qué tenemos que perder, además de nuestras cargas? Al escuchar las palabras de Ivo, Elena sintió que un calor se extendía por todo su cuerpo. Era como si el apoyo de los amigos formara una barrera contra la oscuridad. El monumento, en respuesta, comenzó a vibrar, como si reconociera la fuerza colectiva que se estaba formando entre ellos. Entonces, unámonos, declaró Petar, su voz firme. Enfrentemos nuestras sombras, no solo para liberar a los que están atrapados, sino también para liberarnos. Con la decisión tomada, se alinearon, formando un círculo alrededor de la figura distorsionada. Elena, Yana, Petar e Ivo se miraron. Cada uno sintió la presión de responsabilidad y dolor, pero también una nueva esperanza comenzando a tomar forma. Ahora compartimos no solo nuestras historias, sino también nuestras verdades, dijo Yana, y la determinación en su voz resonó en el espacio. Aceptemos quienes somos, incluso con nuestros errores. Solo entonces podemos romper las cadenas que nos unen. Elena comenzó a hablar de nuevo, esta vez no solo sobre su dolor, sino también sobre las lecciones que había aprendido. Soy más que la culpa. Soy alguien que ama, que comete errores, pero que quiere hacer bien. No soy perfecto, pero soy real, y eso es suficiente. La figura de la hermana dudó. Sus características distorsionadas comenzaron a suavizarse a medida que se intensificó la luz en el centro del monumento. Petar lo siguió, compartiendo sus debilidades, sus frustraciones y su aceptación de que no tenía todas las respuestas. Yana hizo lo mismo, revelando sus inseguridades y miedos, pero también su fuerza para enfrentarlos. Ivo finalmente se presentó, y sus palabras fueron un eco de vulnerabilidad y coraje. Soy alguien que busca comprensión y conexión. Estoy aquí y no tengo miedo de mostrar quién soy. Como cada uno de ellos compartió, la luz en el centro del monumento comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. Las sombras circundantes, una vez amenazantes, ahora parecían dudar, como si estuvieran deshaciendo por la verdad que emergía del corazón del grupo. Pero la figura de la hermana de Elena no se disipó. En cambio, la sombra comenzó a retorcerse de manera agonizante, su forma distorsionada en un reflejo de su propia desesperación. No puedes ignorarme, nunca puedes olvidarme. El grupo luego se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. La oscuridad no cedió fácilmente y la figura continuó acercándose, más furiosa que nunca. La luz que emana de sus verdades era poderosa, pero no fue suficiente para desmantelar la sombra que se alimentó de miedo y culpa. «Tenemos que profundizar», exclamó Yana, su voz llena de urgencia. «Necesitamos enfrentar no solo los recuerdos, sino el dolor que está enraizado en ellos. La única forma de liberarnos es enfrentar la oscuridad que vive dentro de nosotros». Con eso, cada uno de ellos comenzó a explorar sus emociones más profundas, revelando no solo sus heridas, sino también las esperanzas y los sueños que habían tenido. Era un delicado baile entre la luz y la sombra, y el monumento parecía responder, pulsando con la intensidad de sus emociones. La figura de la hermana de Elena, ahora agitada, comenzó a desvanecerse en medio de la creciente luz. Pero aún así, su feroz mirada mantuvo la determinación de no rendirse. «No puedes escapar de mí», pero el grupo, unido en su vulnerabilidad, comenzó a sentir que la fuerza de sus verdades podría ser la clave para ganar la batalla. Con un grito colectivo,
se unieron en un solo propósito, no solo las almas perdidas libres, sino también enfrentar lo que había sido enterrado en sus propios corazones. La luz comenzó a expandirse y la tensión en el aire se intensificó. El monumento se sacudió con la fuerza de la batalla emocional que se desarrolla. Cada uno de ellos sintió que la presión aumentaba, pero la determinación en sus corazones se hizo más fuerte. Cuando se acercó la figura de la hermana de Helena, la joven finalmente se dio cuenta de que la única forma de ganar era enfrentar su propio dolor, no como una carga, sino como parte de quién era ella. «Ya no te tengo miedo», Helena gritó. «Eres parte de mí y no te dejaré controlar mi vida». La luz central explotó en una brillantez cegadora y las sombras comenzaron a disiparse, pero la pelea aún no había terminado. El grupo estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla por la libertad apenas comenzaba y que sus historias entrelazadas formaron la clave de la libertad. La explosión de la luz que emanaba del centro del monumento hizo que todos los presentes cerraran los ojos, protegiéndose del resplandor cegador. Cuando finalmente abrieron los ojos nuevamente, la figura distorsionada de la hermana de Helena parecía haberse desvanecido, aunque su eco aún reverberaba en la mente de todos. Las sombras que previamente habían bailado frenéticamente alrededor del grupo se disiparon lentamente, dejando atrás una atmósfera pesada, pero palpablemente más clara. Helena cayó de rodillas, agotada, respirando fuertemente. La confrontación había dejado profundas marcas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. El peso de la culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzó a cambiar a algo más ligero, pero las cicatrices emocionales aún eran visibles. Yana, al darse cuenta de la fragilidad de su amiga, inmediatamente se agachó a su lado. «Lo hiciste, Helena», dijo. Su voz se agrieta de emoción. «Te enfrentaste a tus miedos, pero a un costo», respondió Helena, el dolor todavía pulsando en su pecho. «No sé si realmente me liberé. Su figura todavía está aquí, en mí». La joven miró sus manos, que temblaban ligeramente. Ella sintió que aunque se había enfrentado a la sombra, la batalla interna no había terminado. Esa parte de él todavía estaba llorando por atención. Petar e Ivo se acercaron y sus expresiones fueron una mezcla de preocupación y admiración. «Fuiste increíble», dijo Petar, ayudando a Helena a ponerse de pie. «Pero también debemos cuidarnos a nosotros mismos. Esa luz era poderosa, pero no podemos olvidar lo que enfrentamos». Ivo, que todavía parecía afectado por la experiencia, asintió. «Sí, cada uno de nosotros enfrentó nuestras propias sombras. No podemos subestimar lo que esto significa. Necesitamos apoyarnos mutuamente, ahora más que nunca». Había una nueva camaradería entre ellos, una conexión más profunda que había sido forjada en la batalla. La tensión en el aire comenzó a disiparse, pero una sensación de inquietud aún permanecía. Yana, sintiendo el estado de ánimo, sugirió: «Dejemos este lugar. Necesitamos aire fresco y un momento para procesar todo esto». El grupo estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a caminar hacia la salida del monumento. Cuando dejaron el sombrío entorno, Helena no pudo evitar sentir que algo todavía estaba presente, como una sombra que no se alejaba por completo. Una parte de ella se preguntó si realmente había derrotado a sus demonios o si los había silenciado temporalmente. Mientras miraba a los amigos a su alrededor, se dio cuenta de que incluso con sus cicatrices no estaba sola. Después de dejar el monumento, el cielo se había despejado y el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte, teñiendo el cielo naranja y rosa. Era una vista hermosa, pero al mismo tiempo, la belleza parecía un contraste con lo que acababan de experimentar. Helena sintió un bulto en su garganta mientras contemplaba la escena.
consciente de que la pelea que había luchado no era solo una batalla contra una figura del pasado, sino una pelea en curso dentro de sí misma. ¿Ahora qué hacemos? Ivo rompió el silencio con una mirada preocupada. ¿Qué nos pasa ahora que enfrentamos esto? Necesitamos entender que el viaje no termina aquí, respondió Yana, su voz firme. Cada uno de nosotros lleva nuestras propias sombras y es nuestro deber confrontarlos cuando sea necesario. Podemos hacer esto juntos. Petar, que se había convertido en una presencia estable en el grupo, agregó, y no podemos olvidar buscar ayuda. Hay personas que pueden apoyarnos en este proceso, terapeutas, grupos de apoyo. Necesitamos permitirnos sentir y sanar. Elena sintió un calor extendido en su pecho. La idea de buscar ayuda no era un signo de debilidad, sino de coraje. Quiero sanar, dijo. Determinación que crece en su voz. Quiero aprender a vivir con esto, no solo sobrevivir. El grupo comenzó a caminar hacia la ciudad, hablando sobre sus próximos pasos. Pero mientras caminaban, un sentimiento extraño llegó a Elena. Era como si algo la estuviera mirando, una presencia invisible que la siguió. Miró por encima del hombro, pero no vio nada. El monumento, ahora distante, parecía haber tenido más secretos de los que habían logrado descubrir. ¿Sentiste eso? Elena preguntó, su voz baja. ¿Como si algo estuviera con nosotros? Yana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No sé. Es como si la sombra no se hubiera ido por completo. El grupo se detuvo y la atmósfera de camaradería que anteriormente había sido tan fuerte comenzó a disolverse en una ligera incomodidad. Es normal sentirse así después de una experiencia tan intensa, comentó Petar, tratando de calmarla. Pero la inquietud no parecía disiparse. La sensación de que algo estaba por venir era palpable. Mientras caminaban, comenzaron a suceder pequeños eventos. Una fuerte brisa explotó, a pesar de que no había nubes en el cielo. Una hoja cayó de un árbol, pero no había viento. Era como si el entorno en sí estuviera reaccionando a su presencia. ¿Ves esto?, preguntó Ivo, mirando a su alrededor. Algo no está bien. La tensión en el aire aumentó y Elena sintió que su corazón corría nuevamente. ¿Qué más podría estar oculto? ¿Qué más necesitamos enfrentar? El grupo se detuvo en un pequeño cuadrado, donde una fuente brotaba agua cristalina. Se sentaron en un banco y, por un momento, el silencio se hizo cargo. La belleza del lugar contrastaba con la oscuridad que todavía se alzaba sobre ellos. Necesitamos estar alertas, dijo Yana finalmente. Si podemos enfrentar nuestras sombras, podemos enfrentar lo que se nos presente, pero necesitamos estar listos para pelear de nuevo. Elena asintió, pero en el fondo comenzó a formarse una nueva preocupación. ¿Qué más podría estar al acecho? La batalla que habían luchado había liberado algo, pero ¿qué? El misterio colgaba sobre ellos, creando un nuevo hilo de tensión entre los amigos, mientras se ponía el sol, envolviendo todo a la luz dorada. Y así, cuando las sombras de la noche comenzaron a acercarse, el grupo se preparó para lo que estaba por venir, consciente de que el viaje estaba lejos de terminar. El misterio del monumento y la lucha interna de cada uno de ellos dejaron una puerta para hallar, para nuevos descubrimientos, nuevas batallas y tal vez una nueva luz. Cuando el grupo permaneció en la plaza, la extraña sensación Elena se había sentido intensificada. El entorno a su alrededor parecía vibrar con una energía oscura, como si el espacio en sí estuviera respirando, pulsando con una vida propia. Las sombras de los árboles se alargaron y la luz dorada de la puesta de sol comenzó a atenuarse, creando un contraste inquietante con la belleza del lugar. Elena miró a sus amigos. Sus caras reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Pero en medio de esta conexión sintió la creciente sensación de que algo estaba por suceder. Necesitamos estar juntos, susurró, su voz temblando. Creo que se acerca algo. La brisa, una vez suave,
Ahora se convirtió en un viento penetrante y el agua en la fuente comenzó a burbujear, como si algo estuviera a punto de salir de sus profundidades. El grupo se acercó, sintiendo una atracción inexplicable hacia la fuente, ya que una gruesa niebla comenzó a formarse a su alrededor. «¡Mira esto!», Ivo exclamó, señalando el agua que ahora reflejaba no solo sus imágenes, sino que también distorsionaba las opiniones de sí mismas. Cada uno de ellos vio destellos de momentos de debilidad, de dolor y de elecciones que los llevaron allí. Elena vio la figura de su hermana una vez más, pero ahora su rostro estaba cubierto de una expresión de ira y desesperación. «Es un reflejo de quiénes somos», dijo Petar, sus ojos muy abiertos. «Lo que nos enfrentamos no es solo una sombra externa, sino algo que vive dentro de cada uno de nosotros». Las voces de sus inseguridades comenzaron a hacer eco, creciendo en volumen e intensidad. «No puedes escapar», susurraron. «Nunca podrás deshacerte de nosotros». El pánico comenzó a aparecer cuando el grupo se encontró rodeado de visiones de lo que habían tratado de enterrar. «Necesitamos salir de aquí», Yana gritó, pero mientras intentaban alejarse, la niebla parecía cerrar a su alrededor, formando una barrera casi impenetrable. La desesperación se hizo cargo, y Elena sintió que su respiración se volvió pesada. «No podemos dejar que esto nos domine». Pero en el fondo, una voz le susurró en su mente, una voz que sonaba como la de su hermana. «Sabes que no puedes escapar, ¿no? Eres parte de esto. Siempre lo fuiste». La vista de su hermana ahora era una sombra amenazante, su sonrisa distorsionada que refleja el miedo que Elena intentó esconderse. «No, no, no soy eso», ella gritó, pero la niebla continuó tirando de ella como si quisiera tragarla. Los otros luchaban con sus propias visiones, pero la niebla parecía alimentarse de sus miedos e inseguridades, volviéndose más denso por el momento. En un instante de claridad, Elena se dio cuenta de que la única forma de escapar de esa prisión era enfrentar la verdad que temía tanto. «No soy culpable», afirmó, su voz ahora firme. «No soy lo que dices que soy». Y en un acto de coraje, recurrió a la figura de su hermana, que ahora se estaba acercando, con ojos llenos de dolor. «Te extraño, pero no puedo dejar que tu miedo me consuma. ¡Me libraré!». El eco de sus palabras reverberó en la niebla, que comenzó a temblar violentamente. La figura de la hermana dudó, un destello de duda parpadeando en sus ojos. Pero antes de que Elena pudiera sentir la victoria, la niebla se solidificó y las sombras se convirtieron en figuras más definidas. Eran sus propias versiones distorsionadas de sí mismas, personificaciones de sus más profundas debilidades y miedos. Avanzaron, rodeando al grupo, y una sensación de temor se lavó sobre Elena. «Nunca nos escaparás», susurró las sombras, sus voces entrelazadas en una canción macabra. «Eres los villanos de tus propias historias». Desesperado, el grupo trató de unir fuerzas, pero las sombras comenzaron a tirarlas una por una en la niebla. Elena sintió que la mano de Ivo fue arrancada de la suya. Su expresión de terror se asentó en su rostro antes de desaparecer en la oscuridad. Yana gritó, pero su voz estaba amortiguada y Petar desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. «¡No! ¡No!», Elena gritó, tratando de moverse, pero las sombras la atraparon, envolviéndola en una oscuridad sofocante. Ella luchó, pero la fuerza que la sostenía era implacable. La niebla la llevó a su propia mente y se encontró rodeada de visiones de su vida, momentos de dolor, tristeza y arrepentimiento. A medida que la presión montaba, Elena se dio cuenta de que la única forma de liberarse era aceptar el dolor, el miedo y la culpa que la perseguía. «No soy perfecto», ella gritó, y en un último esfuerzo se enfrentó a la figura de su hermana. «Cometí errores, pero soy más que eso, soy humano». La expresión de la sombra comenzó a distorsionarse, y con un grito ensordecedor, las sombras se dispersaron, pero no antes de dejar una marca indeleble en la mente de Elena.
El eco de sus palabras aún reverberó, un recordatorio constante de que la lucha interna nunca terminaría realmente. Cuando la niebla finalmente se despejó, Helena se encontró sola en la plaza, ensordecedor silencio que la rodeaba. El sol se había puesto por completo y la noche envolvió todo en una manta de oscuridad. Un profundo miedo comenzó a asentarse en su corazón. ¿Qué le había pasado realmente a sus amigos? ¿Hubo algún rastros de ellos en el mundo que la rodeaba o habían desaparecido para siempre, tragados por sus propias sombras? Mientras se puso de pie, un escalofrío corría por su columna vertebral. Lo que había liberado al monumento todavía estaba allí, al acecho, y la lucha interna que pensó que había ganado estaba lejos de terminar. El eco de sus voces todavía la atormentaba, y ahora, más que nunca, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras se alejaba de la fuente, un escalofrío atravesó su cuerpo y una sensación de algo mirándola la acompañó. Mirando por encima del hombro, Helena notó que las sombras de los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, y un susurro suave y casi imperceptible flotaba en el aire. No puedes escapar, siempre estaremos aquí. Y así, con un corazón pesado y una mente confundida, Helena entró en la oscuridad, consciente de que lo que quedaba de sus amigos y la pelea que había luchado nunca la dejaría. El monumento, ahora un espectro lejano, había abierto una puerta que, tal vez, nunca debería haberse abierto. El verdadero terror no era la batalla que había enfrentado, sino la certeza de que sus sombras estaban al acecho, listos para regresar cuando menos lo esperaba. Si te gustó esta historia, no te olvides de gustar y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Comparta con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deje un comentario a continuación diciéndonos cuál fue su parte favorita o qué tipo de final le gustaría ver en una historia futura.